Buenas, bienvenidos a este espacio de formación correspondiente a la CDA de gestión titulado Tiempos, estados de flujo y trayectorias de aprendizaje en modos híbridos. Mi nombre es Carol Isabel Wilches Llerena, tutora del programa Todos Aprender de la Zona 1, el ente territorial de Barranquilla. Bueno, abordando los elementos conceptuales para apropiarnos de algunas de estas definiciones de tiempo de aprendizaje, estados de flujo y trayectorias de aprendizaje, vamos a trabajar y recordar lo que ha sido el abordaje del año anterior y este año. El programa Todos Aprender en el año 2020 realiza la propuesta de ambientes de aprendizaje emergentes para la línea de gestión de aula que surge de las múltiples formas de atender a nuestros estudiantes debido a la pandemia que hemos estado sobrellevando. Entonces, se propone trabajarlo mediante la educación remota o la educación virtual y trabaja principalmente el concepto de modos híbridos para el aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes formas y espacios y recursos que se cuentan. Para el año 2021, en el ciclo de apertura, se reflexionó sobre la conjugación de diversos elementos para continuar la educación de los estudiantes. Trabajamos las generalidades de los ambientes híbridos para el aprendizaje, ya fuera sincrónico, asincrónico, presencial, mediado por las TIC o mediado también por las guías físicas. Para el ciclo 1 se centró en los proyectos pedagógicos para dar respuesta a las necesidades de las instituciones educativas y las adaptaciones curriculares en educación remota y en alternancia. Para el ciclo 2 nos centramos en la gestión de las personas, en estas interacciones y sobre todo se hizo gran énfasis en el acompañamiento que realizaron las familias o que están realizando las familias a nuestros estudiantes como eje principal y articulatorio para el desarrollo del aprendizaje. Para el ciclo 3 tenemos el trabajo de tiempo, espacio y recursos proponiendo el estado de flujo y las trayectorias en modos híbridos. Esto como a grandes rasgos en la ruta que se ha venido desarrollando desde la gestión y de la CDA de gestión. En nuestra estructura, como ya la conocemos, está la presentación, que es el primer momento, la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y el cierre. Los invitamos a evitar las distracciones, concentrarnos, sonreír, prepararnos, porque nuestro reto es aprender. Recuerda que tú tienes el control, engánchate con esta actividad, diviértete y disfruta cada espacio. Como ya mencioné, nuestro objetivo general es promover el diseño de ambientes de aprendizaje con mediaciones que enriquezcan la experiencia de aprender desde la interpretación del tiempo como recurso en la construcción de trayectorias de aprendizaje de los estudiantes en modos híbridos. Y esto nos conlleva a hacer reflexiones, a identificar elementos y a promover estrategias y mediaciones que favorecen estos estados de flujo. La meta y la trayectoria. La meta es identificar los elementos que configuran una trayectoria hipotética del aprendizaje en términos de tiempo, estado y recursos. Entonces, primero es comprender la meta y comprometerse. Luego, identificar las relaciones entre los recursos internos y los externos para el aprendizaje. Enfatizamos mucho en los recursos internos para el aprendizaje y la relación que se dan con la vida cotidiana. Concentramos los recursos internos en la construcción de un estado de flujo para el aprendizaje. Conceptualizar la trayectoria hipotética del aprendizaje como un camino posible para el desarrollo de una habilidad y anticipar las habilidades que confluyen en una trayectoria hipotética de aprendizaje y las gráficas en un ejemplo. Esto sería nuestra meta de trayectoria.
Tenemos unas preguntas de entrada que nos van a ayudar a reflexionar. Cada uno de sus tutores les hará llegar en su debido momento el Google Form para que ustedes lo diligencien. Entonces podemos pausar en estos momentos el video y darle solución. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de estados de flujo? Si yo tuviera la posibilidad de realizar una tarea, ¿cuál sería? Entonces vamos a identificar unas prioridades. Vamos a analizar las situaciones. ¿Qué consecuencias puede acarrear no llevar a cabo esta tarea ahora? Estas son preguntas que no las hacemos de forma automática y no las respondemos de forma automática, pero debemos pausarnos y pensarlas y reflexionarlas para luego tener mejores soluciones, mejores procesos, mejores productos. Vamos a comprender el tiempo. ¿Te has planteado cuánto cuestan 20 minutos de tu tiempo? ¿Cómo lo invertimos? ¿Lo evaluamos bien haciendo una tarea o procrastinamos? Entonces estas preguntas son para despertarnos un poquito. Claro que estas preguntas son para ustedes, no nos las van a compartir. Ahora entramos en la fundamentación teórica, el estado de flujo y la trayectoria en aprendizajes de modos híbridos. El tiempo de los aprendizajes, las trayectorias y el estado de flujo en modos híbridos nos indica que en un ambiente de aprendizaje mediado por TIC, los tiempos y espacios cambian en función de las necesidades de los estudiantes. Todos lo hemos vivido. Teniendo en cuenta la premisa de las neurociencias aplicadas a la educación en cuanto a que todo aprendizaje se adquiere llevando una trayectoria y desarrollando dicha trayectoria de aprendizaje, se pueden alcanzar el razonamiento complejo. Para los maestros es importante reflexionar sobre estos aspectos en comunidades de aprendizaje y diferenciar los tiempos de la enseñanza de los tiempos de aprendizaje, dada la singularidad y diversidad de los sujetos y las interacciones y mediaciones y las vivencias que cada uno de estos estudiantes tiene. Para el ciclo 3 se propone reflexionar y profundizar en las relaciones, ambientes de aprendizaje, trayectorias en términos de tiempos de la enseñanza diferentes a los tiempos de los aprendizajes y mediaciones que enriquecen la experiencia de aprender. Como vemos aquí en nuestra imagen tenemos los ambientes de aprendizaje que están de centro y tenemos las trayectorias de aprendizaje que las determinamos nosotros cómo lo vamos a llevar desde lo más sencillo y básico hasta lo más complejo y elaborado a través de unos recursos y unas mediaciones, teniendo pendiente siempre el uso del tiempo en que yo como maestro voy a invertir para la enseñanza, pero teniendo en cuenta también las características de mis estudiantes y el uso del tiempo que ellos tendrán para el aprendizaje. Generalmente en nuestras guías que diseñamos ponemos unos tiempos aproximados que para unos niños podrán desarrollar esas actividades en menor tiempo del estipulado y otros se llevarán mayor tiempo, pero es para nosotros tener como una anticipación de esos tiempos. Tenemos que involucrar también herramientas metacognitivas y sobre todo invitar a nuestros estudiantes a que entren en ese estado de flujo. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Bueno, nosotros tenemos unos recursos internos y unos recursos externos que se median en el contexto. Los recursos internos para el aprendizaje son aquellos de aspectos cognitivos, metacognitivos, emotivos o volitivos, los motivacionales, que me motiva a mí a aprender, cómo lo quiero hacer, por qué quiero aprender esto, y los metamotivacionales, o sea, los que van más allá de la motivación, lo que me sigue impulsando a mí para yo seguir haciendo de la actividad
algo placentero, pero que yo pueda seguir aprendiendo. Ahora bien, nosotros vamos a mirar cuáles son los recursos externos. Los recursos externos con los que contamos son nuestros textos, los textos que ha dado el programa Todos Aprender y los diversos textos que las secretarías de educación están también poniendo en las instituciones para su desarrollo. También cómo median las familias en este proceso, si nosotros tenemos el uso de la cultura, si hacemos uso de esos elementos de la cultura y los integramos en nuestras planeaciones, cómo el medio que nos está circundando nos está influyendo, si utilizamos los textos físicos que son los analógicos o si utilizamos herramientas digitales, todo esto permeado por el contexto, y allí es donde se encuentran mis recursos internos y mis recursos externos con la mediación del maestro. Los tiempos de aprendizaje. Todas las situaciones de la vida de los estudiantes son oportunidades del aprendizaje. Todos los espacios, todos, pueden ser aprovechados por los docentes para diseñar las propuestas pedagógicas que incluyen los diferentes momentos y tiempos, aportando a la armonía familiar y con estrategias y herramientas que vinculan los saberes escolarizados con la propia vida. No podemos desarticularnos de nuestra vida. Aprender para la vida y no solo aprender para dar respuestas a unas tareas que los maestros coloquen en la escuela y para la promoción dentro de una estructura escolar. No solo vamos a aprender para eso, tenemos que aprender para la vida. Pero ¿cómo estamos concibiendo nosotros los maestros el tiempo para los aprendizajes? Si lo estamos concibiendo de forma desarticulada o si lo estamos concibiendo paralelo a los demás procesos vitales como el tiempo para sí, para convivir en el hogar, para realizar labores domésticas, para el goce y el disfrute. Recordemos que el tiempo de los aprendizajes es permanente, no va desarticulado. Pero, ¿cómo estamos concibiendo ese tiempo para los aprendizajes de nuestros estudiantes? Bueno, en la gestión del tiempo de los aprendizajes esenciales domésticos y familiares, nosotros invitamos a reflexionar como maestros sobre la manera en que estamos concibiendo este tiempo. Si nosotros estamos dejándole que a nuestros estudiantes también desarrollen la autonomía, que desarrollen la disciplina, que desarrollen buenos hábitos y habilidades que nos permitan participar y ser ciudadanos desde todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros como maestros somos las guías y orientadores de los aprendizajes para la vida, no solamente la información. Recordemos que la información está a un clic de nuestra mano. Para mirar las cronologías de aprendizaje, estamos sentados en los planteamientos de Terigi con la trayectoria educativa teórica, que es una propuesta para un sistema educativo. Contiene escalas, niveles y grados. Esto es que se traduce en unos lineamientos generales, en unos estándares, ya sean nacionales e internacionales. Estamos subdivididos por grados y tenemos unas competencias a desarrollar en cada uno de ellos. También puede basarse en estándares nacionales e internacionales, como ya lo dije, y este nivel de concreción es el macro, el supracurricular, lo que está arriba, lo que nos arropa a todos. En cambio, la trayectoria educativa real es efectivamente desarrollada por cada estudiante. Puede ser dada de manera continua o discontinua. Y como es desarrollada por cada estudiante, los planteamientos que son adquiridos y se establecen dentro de un contexto y la familia pueden ser modificados por estas creencias. Y el nivel de concreción es nanocurricular. Mientras que la trayectoria escolar está definida para el desarrollarse en un determinado tiempo, eso lo determina la institución. Generalmente es continua porque puede presentarse cambios en la
cuando se encuentra la deserción, cuando un chico repite, cuando un chico también es promovido anticipadamente, pero esto se ve generalmente monitoreado por la institución y por los maestros que son los que direccionan pues su, su currículo, son los que direccionan todas estas cuestiones. Está planteada por el establecimiento educativo y los docentes son los que desarrollan sus planes de aula teniendo en cuenta las características de la población que le toca ese año. Y el nivel de concreción es meso y microcurricular. En cambio, las trayectorias hipotéticas del aprendizaje es el camino para lograr un aprendizaje en términos de habilidad, destreza, competencias y capacidad. Esto lo dice Clemens y Samara allá en el 2015. Nos dice que esto es una secuencia en espiral, ¿cierto? Que va desarrollándose, va adquiriendo más complejidad a medida que va pasando el tiempo y es transitada por cada estudiante con los recursos internos, externos, con la interacción del contexto, la familia, la escuela, la sociedad, la cultura, según sus estados de flujo y el tiempo en ecología de saberes. El nivel de concreción es nanocurricular y puede ser anticipada por los maestros en colectivo hacia lo micro y lo mesocurricular. Teniendo esto presente, miramos que las trayectorias hipotéticas de aprendizaje son aquellas que me van a permitir a mí el desarrollo general de un aprendizaje desde lo más pequeño hasta lo más complejo, siempre guiado por el maestro, dado que él es el mediador de todo este proceso. Pero, ¿qué es el estado de flujo? El estado de flujo es el control, esa sensación de control absoluto y de disfrute mientras se realiza una actividad en la que nos vemos involucrados completamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ay, ya se terminó? ¿Y por qué tan rápido? Y han pasado 2 horas y no nos hemos dado cuenta. Y en otros momentos, cuando no estamos conectados con la actividad que estamos haciendo, cuando estamos por fuera, que no estamos fluyendo, han pasado 15 minutos y nos aparece una eternidad. Entonces, vamos a mirar cuáles son las características que tiene un estado de flujo. Primero, hay una concentración intensa, nada nos importa por fuera de lo que estamos haciendo, la acción y la conciencia se están mezclando, tenemos una sensación de control, la experiencia es totalmente gratificante, la conciencia propia desaparece, perdemos la conciencia, estamos inmersos en lo que estamos haciendo, el estado de tiempo también se pierde, perdemos esa cronología y el patrón cerebral de la actividad específica está activado. Pero ¿cómo nosotros logramos que nuestros estudiantes entren en ese estado de flujo? Bueno, primero debemos establecer un propósito claro, recibir una realimentación inmediata, debe existir un equilibrio entre el nivel de desafío o dificultad con el nivel de habilidad de nuestros estudiantes. Debemos tener nosotros pendiente el tiempo cronológico, los recursos y el espacio donde vamos a desarrollar nuestra actividad, la creatividad para el tiempo del disfrute, para permitir que todo eso se pueda desarrollar. ¿Qué herramientas se utilizan? Bueno, se utiliza el registro minuto a minuto, hacer las reflexiones de qué, cómo y qué actividades me ayudan a fluir mejor, tener una realimentación como proceso formativo, incluir las estrategias metacognitivas, utilizar la gamificación y los modos híbridos para el aprendizaje. La teoría del flujo fue propuesta y desarrollada por Milhani en 1975, quien describe que las personas son más felices cuando están en plena concentración y completamente absortos en la actividad que se están realizando. Y por eso cuando uno dice todo está fluyendo, todo fluye, no se acabe la clase, ay, profe, qué rico, que no se acabe, vamos a hacer esto la próxima vez cuando ya hay que hacer el cambio de clases. Ese es el estado de flujo. Bueno, aquí estamos presentando dos imágenes, una que se llama canal de flujo, de desafío de la tarea y el nivel de habilidades de Wallen. Ahí miramos que en la parte vertical se encuentran las
los desafíos y en la horizontal están las habilidades. Entonces está entre lo poco y lo mucho moviéndose y miramos que de poco a poco, entre poca habilidad y poco desafío, hay una apatía. Pero entre mucha habilidad y mucho desafío hay un flujo súper alto porque hay una mayor activación, hay un estado psíquico que está moviéndose rápidamente, el aburrimiento no entra, pero se da el aburrimiento cuando tengo parcial habilidad y el desafío es muy alto, o me aburro cuando yo tengo mucha habilidad y el desafío es muy bajo. También también me caería la preocupación cuando yo tengo las habilidades, pero no tengo el desafío eh, por encima de lo que miramos. Y entonces, este es lo que nos presenta Wallen como canal de flujo. Para el segundo tenemos una espiral propuesta por un docente llamado William Andrés Chitangana de Caldono, Cauca, que nos muestra un espiral muy lindo donde dice que el centro son los espacios de vida, que luego van trabajando las habilidades y se va metiendo la memoria y vamos incluyendo la música y se va desarrollando la identidad y hay unos retos y entonces la motivación permea, la concentración se hace más grande, los retos vuelven mucho más grandes, el conocimiento se amplía y hay una comprensión del mundo y de el territorio general para nosotros hacer ese estado de flujo. Aquí miramos en esta diapositiva que es muy linda, vemos a uno de nuestros indígenas portando un sombrerito bien tejido, ¿cierto? Y dice que los estados de flujo es cuando las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada les parece importante, que están gozando todo lo que están desarrollando para su aprendizaje. Entonces, como disfrutan el proceso, generan aprendizajes significativos para ellos. Cuando se mantiene la motivación del estudiante, se mejora el nivel de aprendizaje, se aumenta la fortaleza, se reduce la ansiedad, se eleva el nivel de autoestima y se produce simplemente la felicidad. Disfrutar de unas experiencias y ser capaces de entrar en un estado de flujo nos van a permitir aumentar la capacidad emocional y la capacidad cognitiva. Siempre que el objetivo sea mejorar la calidad de vida, la teoría del flujo pues nos señala el camino. ¿Qué nos podemos recomendar? Bueno, recomendamos para nosotros entrar en ese camino de flujo, de estado de flujo, es hacer algo que nos resulte interesante, marcar objetivos claros y alcanzables, encontrar un momento tranquilo y evitar las distracciones, mantener la atención todo el tiempo, buscar que mi nivel de habilidad deba coincidir también con la dificultad de la tarea. Y nosotros como maestros cuando estamos diseñando las actividades a nuestros estudiantes, entonces debe coincidir la habilidad que tienen los estudiantes con la dificultad de la tarea para ellos, propuesta para ellos, y centrarse en el proceso, no en el resultado todo el tiempo. El proceso nos indica cómo vamos. Entonces hay que descubrir qué nos gusta y qué no nos gusta de la vida y hacer más lo que amamos y menos lo que odiamos, dice Mihaly. Miremos aquí. Creo que han notado que vamos trabajando con tejidos, con hilaridades, con iconos que nos recuerdan nuestros antepasados, nuestros aborígenes, sobre todo el, ese ecosistema que debemos tener nosotros con nuestra tierra, esa conexión, este querer a nuestra tierra. Entonces, para nosotros entrar en un estado de flujo, tenemos que tejer nuestro camino de vida y ayudar a tejer a los demás. Mantenernos en armonía con nuestra familia, nuestra comunidad y la madre tierra. Recrear nuestros pensamientos y expresar nuestros sentimientos con libertad, teniendo en cuenta de no herir a nadie.
caminar en la palabra, defender el territorio y también defender nuestra cultura. ¿Qué pasa cuando ya nosotros no encontramos nuestra identidad? ¿Qué está pasando si nuestros estudiantes están perdiéndose la cultura y todo eso que nos hace únicos e irrepetibles? Simbolicemos nuestra historia y sin olvidar eso que nos hace únicos. Respetemos la naturaleza y enseñemos a los que vienen detrás de nosotros a respetarla también. Ahora vamos a entrar en un momento de práctica. Esto se propone realizarlo entre maestros del mismo grado o el mismo nivel para poderlo poner en práctica y llevarlo a nuestras aulas. Voy a dar un ejemplo y luego se llevará un esbozo para que ustedes lo desarrollen ya de forma personal y se lo harán llegar a sus tutores. Recordemos que todo aprendizaje se quiere siguiendo una trayectoria que se convierte en experiencia. Y esta trayectoria que se convierte en experiencia está permeada por tres aspectos. Un aspecto pedagógico, uno psicológico y uno cosmogónico. En la parte de pedagogía hay que construir el sentido y el significado. Y esto implica un proceso de aprendizaje propio, profundo y que se necesita la ayuda de otros para seguir aprendiendo. En la parte psicológica, cuando se construye significado, se disminuyen los desórdenes mentales que nos impiden transitar con flujo hacia la felicidad. Y la parte cosmogónica es que el equilibrio de las energías y la armonización se alcanzan con sentido, significado e identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, en qué creemos y en dónde estamos puestos, las cosas fluyen así. Fluimos. Los ambientes de aprendizaje como escenarios culturales enriquecidos. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos dice que el estado de flujo, hay unas cronologías, que hay un tejido desde la pedagogía, la psicología y la cosmogonía, como lo estábamos viendo anteriormente, que tenemos unos recursos internos y externos que nos mueven la práctica y que las trayectorias de aprendizaje son las que nos van enseñando, señalando el camino de cómo vamos a hacerlo. Entonces hay unos tiempos del aprendizaje, el aprender como experiencia en el tiempo y el aprendizaje como tejido del camino de la vida, o sea, como una construcción no momentánea, sino para siempre. Entonces, las trayectorias de aprendizaje como el camino que los niños parecen seguir a medida que aprenden según los planteamientos de Vygotsky, referido como el paso de la zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo próximo. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente. ¿Cómo estamos de lo real para pasar al otro estado? Miremos, ¿qué es una trayectoria de aprendizaje? Bueno, es el camino que es predecible en el desarrollo del pensamiento para lograr unos propósitos, intenta anticipar el proceso de aprendizaje, como ustedes ya bien lo saben, facilitan al estudiante la autodirección, el autoaprendizaje, el automonitoreo, la autoevaluación. Implica que se anticipen sobre el orden de la naturaleza, las nociones, los conceptos, los fundamentos para el desarrollo de habilidades y capacidades. Puede proporcionar la base del conocimiento para la toma de decisiones de los maestros sobre qué enseñar y cómo hacer. Entonces, las trayectorias de aprendizaje son los caminos que los estudiantes siguen para alcanzar al aprendizaje, o sea, aprender. El concepto se basa en los planteamientos de Clemens y Samara del 2009 sobre las trayectorias hipotéticas de aprendizaje en matemáticas. Entonces, tenemos el tiempo de aprendizaje sobre el tiempo de enseñanza, debemos diferenciarlo y establecer ese estado de flujo a través de unas actividades que enganchen, que nos inviten a perder el sentido del tiempo, pero siempre contextualizada e invitándonos a la metacognición. Entonces, ahorita vamos a hacer
un diseño de trayectoria de aprendizaje donde vamos a tener claro la meta del aprendizaje, cómo se va a desarrollar esa trayectoria, qué acciones de acuerdo al nivel de pensamiento se quieren y se configura una secuencia didáctica o una guía didáctica, como ustedes le pueden llamar. Por ejemplo, aquí, esta es una maestra de un pueblo indígena que se me olvidó el nombre, de los NASA, y ellos están enseñando, y esta es una secuencia. Por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver aquí en el número 1, está el diseño básico para tejer unas artesanías. Luego va el 2, que dice que es una boa, el 3, que es una dama, el 4, que es un tambo, el 5, que es un buruncu o una araña, el 6, que es un ojo dabú, y el 7, que es el jepa. Miremos la complejidad, cómo se va complejizando cada uno de estos diseños, pero estos diseños no son azarosos, estos diseños tienen una historia central, cada uno de ellos representa algo. Por ejemplo, el número 4 representa una de sus viviendas. Entonces miren cómo es interesante cómo ella introduce la trayectoria de aprendizaje tejiendo la vida, que es donde ellos se enmarcan. Ahora vamos a mirar aquí uno de lenguaje donde vamos a desarrollar la comprensión inferencial, que es la habilidad, y la meta de aprendizaje es fortalecer la capacidad de hacer inferencias de los discursos, los signos, los símbolos, las ideas y los saberes que circulan en la familia, en la comunidad y en el campo de la ciencia. Miremos que es una meta bastante amplia. ¿Cuáles son las barreras que hay de superarse? Esto lo debe pensar el maestro. El contacto de los estudiantes con diversos textos. ¿Tienen o no tienen textos? ¿Dónde los pueden encontrar? La participación en grupos de interés, conversaciones, lecturas y escritura. ¿Cómo yo puedo orientarlos para que ellos tengan esa oportunidad? Ahora, ¿qué apoyos y mediaciones? Entonces, grupos de interés, yo tengo que buscar donde haya tertulia, donde haya diálogos y donde puedan participar nuestros estudiantes. Contacto permanente con discursos orales, escritos, medios de comunicación, diversas representaciones de signos y símbolos. Yo como maestro le tengo que proveer esos apoyos y ayudarlos a encontrarlo. Los tiempos probables, miramos que ahí están discernidos por niveles, va del 1 al 5. En el espiral que tenemos acá en el centro, tenemos nuestro aprendizaje básico. Nuestro aprendizaje básico dice describir y narrar el sentido y significado que hemos construido, los signos, símbolos, ideas, discursos que circulan en la comunidad y la cotidianidad y la familia. Y así van incrementándose, van complejizándose hasta llegar al nivel 5 que nos dice construir inferencias elaborativas, explicativas y prospectivas a partir de la propia experiencia y la información explícita de los discursos orales o escritos. Miren cómo vamos pasando del aprendizaje básico, que es describir y narrar, a construir inferencias. Pero vamos a mirar cuál sería el nivel 1. Dice, identificar las relaciones de causa-efecto. El nivel 2 nos dice, construir inferencias a partir de la información explícita. Nivel 3 dice construir inferencias elaborativas a partir de la propia experiencia. El nivel 4 dice construir inferencias elaborativas y explicativas a partir de la propia experiencia y de la información explícita en los discursos orales. Miren cómo vamos complejizándonos. Miremos cómo el espiral va dando giros sobre la misma temática, pero se va ampliando de tal forma que en el nivel 5 se complejice. Entonces, nuestra tarea es, con maestros de nuestro mismo nivel, realizar un diseño de una trayectoria de aprendizaje en el área que ustedes deseen. Este esquema se les hará llegar a través de sus tutores. Reflexión final. Retomemos nuestros saberes. El primer paso es el autorreconocimiento, la autorregulación, la automotivación, el aprendizaje autónomo y el autocontrol, que es muy importante. Seguidamente, el diálogo y la reflexión entre los maestros frente a las acciones y estrategias contempladas en el andar
de tiempos desde la perspectiva pedagógica como el recurso para el aprendizaje autónomo que se están implementando en los establecimientos educativos. Y finalmente, debemos planear estrategias y mediaciones que favorezcan el estado de flujo teniendo en cuenta los elementos que configuran las trayectorias de aprendizaje con niveles de desafíos altos y fortalecimiento de habilidades esenciales para el aprendizaje. ¿Cuál es nuestro compromiso? Incluir en las planeaciones estrategias y mediaciones que promuevan los estados de flujo. Les deseamos fluir con goce, libertad, disfrutando su tejido de vida. Mil gracias.